Después de un largo camino, después de haber visto tantas estructuras neuroanatómicas, por fin llegamos a la corteza cerebral, lo que más consideramos parte de la neuroanatomía, en lo que pensamos cuando pensamos en el cerebro. Es un tema sumamente importante, es un tema sumamente interesante y espero que lo disfruten mucho. La corteza cerebral es una estructura compleja y la veremos desde distintos puntos de vista, sobre todo enfocándonos en las cuestiones clínicamente relevantes, pero también tenemos que entender un poquito de cómo está conformada. Nuestra corteza cerebral tiene apenas de 2 a 5 milímetros de grosor, es decir, en realidad es bastante delgada. Nuestra corteza cerebral está pues metida en distintos surcos formando distintos giros y si nosotros la estiráramos completamente más o menos tendría una superficie de 0.25 metros cuadrados. Más o menos tiene 100.000 millones de neuronas nuestra corteza cerebral, lo que la hace de las estructuras que más neuronas tiene en nuestro sistema nervioso. Nuestra corteza cerebral en general, aunque hay algunas excepciones, está dividida más o menos de la siguiente manera. Va a tener 6 capas más o menos bien diferenciadas, sobre todo en las regiones que consideramos neocorticales. Hay algunas regiones que no son así, por ejemplo el hipocampo no respeta estas 6 capas. Pero bueno, hablando de la neocorteza, entonces son 6 capas. Estas 6 capas tienen distintas características. Algunas van a ser densamente pobladas por neuronas y otras apenas si van a tener alguna neurona. Estas capas representan la organización histológica de la corteza cerebral y van a contener distintos tipos de neuronas, algunas neuronas piramidales, algunas otras neuronas granulares o también denominadas estrelladas y finalmente algunas pequeñas neuronas que se llaman fusiformes. Veamos estas capas. En realidad, la capa 1, la capa 2 y la capa 3 se consideran áreas de procesamiento intracortical. Es decir, aquí se lleva a cabo la computación de las distintas señales que están recibiendo desde las regiones subcorticales y entre la misma corteza cerebral. Estas capas tienen distintos nombres, pero en general a esta de aquí se le considera la capa plexiforme. Después viene la capa granular externa o granulosa externa, después la capa piramidal externa, ¿correcto? Después la capa 4, que es esta de aquí, va a ser una capa muy importante porque va a recibir una gran cantidad de aferencias desde el tálamo. Es una región que se considera aferente y de aquí va a distribuir la información. Esta capa es una capa bien diferenciada y viene seguida de la capa 5. La capa 5 es otra capa importante que va a tener distintas proyecciones hacia regiones subcorticales. Esta capa 5 es una zona de proyección importante y está sobre todo desarrollada en la corteza cerebral motora. Ahí vamos a encontrar unas neuronas muy grandes en esta capa 5. Y finalmente tenemos a la capa 6, que es una capa que tanto tiene eferencias, sobre todo eferencias que se dirigen hacia el tálamo, se cree que es para regular el nivel de actividad del tálamo, como aferencias, ¿correcto? Entonces capa 1, 2 y 3 son las capas que consideramos externas, capa 4, 5 y 6 son las capas que consideramos internas. Capa 1 también denominada plexiforme, capa 2 también denominada granulosa o granular externa, capa 3 piramidal externa, capa 4 granular o granulosa interna, capa 5 piramidal interna y capa 6 que es de múltiples formas, es polimorfa. Y como vimos, algunas tienen predominantemente aferencias, por ejemplo la capa 4, y hay otras que son predominantemente eferentes, por ejemplo la capa 5. Es muy interesante notar que nuestra corteza cerebral está especializada en distintas regiones. No lo dejen pasar por alto, es muy extraño, porque finalmente toda la corteza cerebral está organizada de la misma manera. Pero bueno, estas especializaciones fueron descritas por primera vez hace aproximadamente 120 años, 150 años. En esta época, pacientes que tenían lesiones o que tenían enfermedades los estudiaban y veían, ok, esta persona tiene la incapacidad de hablar y después cuando fallecía esta persona extraían su cerebro, revisaban su cerebro y notaban que tenían una lesión particular. Y entonces decían, ok, esta zona se encarga del habla.
Después, cuando múltiples personas tenían la misma patología y todos tenían la lesión en la misma área, bueno, se daban cuenta o pensaban que esta área tenía una función en particular y que esa función era propiamente el hablar o el comprender el habla o el ver o el sentir. Muy bien. A esta etapa le denominamos etapa de la neuropsicología. Posteriormente, con el advenimiento de la anestesia, vino la neurocirugía, y los neurocirujanos, entre otras cosas que hicieron, fue estimular eléctricamente distintas regiones de la corteza cerebral, y se daban cuenta que si estimulaban una región y se movía el brazo o se movía la mano, decían que esta es la región motora de la mano, y si la persona sentía cositas en la mano cuando le estaban estimulando una zona de la corteza, entonces decían, ok, esta es la zona sensitiva de la corteza. Sin embargo, hay pues una limitación, y la limitación es que las zonas de transición no son particularmente específicas. Es decir, a pesar de que nosotros las representamos gráficamente, pues de una manera como si estuvieran súper bien discernidas, generalmente hay cierto sitio de sobrelape, pero no deja de ser interesantísimo. Existen otras áreas que, además de que no se evoca una cuestión en particular cuando son estimuladas, en realidad su función es mucho más compleja. A estas áreas las conocemos como áreas de asociación. Simplemente la función no es primaria, es decir, no es sensitiva primaria, auditiva primaria, visual primaria o motora primaria, sino que se encargan de asociar los distintos tipos de información, tanto la información aferente como la información eferente. Estas zonas se dividen en tres grandes regiones: la región parieto-occipito temporal, que es esta grande que vemos aquí, parieto-occipito temporal, la corteza prefrontal y la corteza límbica, que se encuentra en la parte interna. La parieto-occipito temporal relaciona sobre todo estímulos táctiles con estímulos visuales, con estímulos motores y con estímulos auditivos, es decir, va a ser un gran sitio de integración de la información. La corteza prefrontal, como sabemos, nos da nuestra caracterización de seres humanos, nos da la planeación, el juicio, las funciones ejecutivas superiores, mientras que la corteza y las áreas límbicas ya vimos que se encargan sobre todo de regular la parte de los sentimientos y la parte de las emociones, además de, claro, tener un papel muy importante en la memoria. Eso es con respecto a las cortezas de asociación. Como resumen de las especializaciones, bueno, encontramos que nuestro lóbulo frontal va a tener el área motora primaria y secundaria, y también la corteza prefrontal, que nos va a ayudar a las funciones ejecutivas, el área de Broca, que se va a encargar de la formación del lenguaje, el lóbulo parietal va a tener a la corteza somatosensorial, va a tener una serie de áreas de asociación mayor que se van a encargar de coordinar la parte somatosensorial con la parte visual. Y bueno, el lóbulo occipital va a tener sobre todo funciones visuales, y el lóbulo temporal va a tener muchas funciones auditivas, va a tener funciones en la comprensión del lenguaje, también va a tener áreas de asociación mayor, y va también a tener una buena parte que pertenezca a la corteza límbica, la corteza de los sentimientos, emociones y memoria. Estas áreas están sobre todo divididas en los distintos lóbulos, y los lóbulos en los principales surcos que ya vimos hace ya varias clases. Estos surcos son el surco central y el surco lateral. En una visión medio sagital podemos observar al surco parieto-occipital y al surco calcarino. Este surco parieto-occipital, si nosotros lo prolongamos en la cara externa, nos va a delimitar el lóbulo occipital del lóbulo parietal y del lóbulo temporal. Si nosotros trazamos una línea entre el surco parieto-occipital y la parte más alta del surco lateral, entonces esto va a delimitar al lóbulo parietal y al lóbulo temporal. Vean cómo las delimitaciones no son tan claras. Por otro lado, el surco central va a delimitar al lóbulo frontal del lóbulo parietal. Es así que es clara. Y a nivel interno, pues vamos a tener que el surco parieto-occipital va a delimitar al lóbulo parietal del lóbulo occipital. Esa es claramente pues una división fácil. El surco calcarino no va a delimitar lóbulos, pero es un surco importante porque a su alrededor está el área visual primaria,
Y por último, en la parte más distal del surco parieto-occipital, si se traza una línea hacia abajo, eso va a delimitar al lóbulo temporal del lóbulo occipital. De nuevo vean cómo es una división que no es tan precisa. Aquí en los cortes cadavéricos podemos ver pues bastante bien a nuestro surco central y a nuestro surco lateral. Estos surcos pueden tener algunas variaciones en las personas. Es normal que todas las personas tengan estos surcos, pero estos surcos pueden tener una angulación diferente entre distintas personas o pueden tener características particulares. Aquí vemos al surco parieto-occipital como está dividiendo pues al lóbulo occipital, un surco bastante importante. Esa es la división general que tenemos en nuestro encéfalo, claro, considerando que también tenemos a nuestra fisura longitudinal que está dividiendo a los dos hemisferios. Y bueno, vean la cantidad de circunvoluciones que hay en nuestra corteza cerebral. Algunas circunvoluciones son menores y por lo tanto va a ser más difícil pues tener delimitaciones muy precisas anatómicas. A pesar de ello, sí existen, lo vimos en una de las primeras clases de generalidades y lo vamos a seguir viendo durante estas clases de corteza cerebral. Esta es la introducción de nuestra corteza cerebral. Nos encargaremos de ahora en adelante de ver los distintos lóbulos. Estos distintos lóbulos ya ustedes conocen cómo se dividen, pero solamente quería hacer hincapié en dónde se encuentra esta corteza cerebral. Finalmente es una pequeña capa que está rodeando a todas las demás estructuras que hemos visto durante el curso, ¿correcto? Aquí tenemos, por ejemplo, a nuestros núcleos de la base, a nuestro diencéfalo, posteriormente a nuestro tallo cerebral, y rodeando a todo esto se encuentra la corteza cerebral. Pero yo les había dicho que la corteza cerebral era relativamente delgada, entonces ¿qué hay justamente en medio? Pura sustancia blanca, puras fibras de conexión que van a ir bajando hacia el tallo cerebral o que van a ir subiendo desde el tallo cerebral, o fibras que van a conectar con los núcleos de la base y fibras que de los núcleos de la base van a ir hacia la corteza cerebral. Eso es el resto del espacio que está ocupando la distinción entre la corteza cerebral, que es delgada, y las áreas subcorticales, núcleos de la base y diencéfalo. Entonces veamos los distintos lóbulos para ir hablando sobre las especializaciones de algunas áreas.